Entender Israel no es fácil. No es fácil porque nunca nos los han explicado. Y pretendo explicar muchas cosas que parecieran obvias. Son solo 68 años en una historia de más de 3.500 años. No es fácil entenderlo porque hay gente que se sorprende que no todos los israelíes son judíos. No es fácil entenderlo porque no sabemos quién estuvo antes, si los judíos o los palestinos. No es fácil entenderlo porque ¿cómo puede ser que haya ganado tantas guerras? No es fácil entenderlo porque ¿cuál es la relación de los judíos del mundo con Israel? Israel se creó en 1948 como el resultado de muchísimos factores, pero se creó como un Estado judío. Sin embargo, no todos sus ciudadanos son judíos. Israel es el resultado de un sueño que alguna vez Herzl definió como el hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Si es así, entonces, ¿qué es ser israelí? ¿Israelí es ser judío? ¿Existen israelíes que no son judíos? ¿Existe el pueblo israelí? Desde hace 68 años, una corta historia dentro de una historia de más de 3.500 años, hoy lo que parece una realidad indiscutible es difícil de definir. Al día de hoy, Israel tiene una población de más o menos 8.600.000 israelíes, de los cuales el 75% son judíos, el 20% son árabes, y el porcentaje restante, un 5% más o menos, no pertenecen ni a la nación judía ni a la nación árabe. Pues la pregunta ¿es un Estado judío o no es un Estado judío? Israel no tiene constitución. Israel no tiene una definición como Estado judío en las leyes. Sin embargo, se considera un Estado judío. Escuchamos todo el tiempo que Israel debe ser un Estado judío y democrático. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede convivir un Estado judío con un Estado democrático? Me gustaría nada más contestar a una pregunta y es la siguiente. ¿Israelí es ser un pueblo o no es ser un pueblo? Desde su creación, el Estado de Israel se creó como un Estado para los judíos. Al ser creado así, existe una ley que le permite a todo judío recibir la ciudadanía israelí de manera inmediata. Sin embargo, habemos judíos en otras partes del mundo. México acepta una doble nacionalidad. Hay mexicanos en Estados Unidos que podrían ser estadounidenses y también mexicanos. Pero no por el hecho de ser judío, yo soy israelí. Sin embargo, podría obtener la ciudadanía israelí de manera inmediata. Mi intención es lograr acomodar una historia pequeña de 68 años en un contexto histórico de más de 3.500 años. No se puede entender el Estado de Israel sin entender toda la historia judía. No podemos definir lo que somos hoy como judíos solamente conociendo lo que es el Estado de Israel. Y el Estado de Israel no puede existir sin 3.500 años de historia. Estamos en un mundo apurado, en un mundo de twitters de 150 caracteres o 140 caracteres y cuesta mucho trabajo transmitir un mensaje de qué es Israel. La gente me pregunta cuando voy a ciertos foros, ¿quiénes estuvieron primero, los judíos o los palestinos? ¿De dónde surgió el nombre Palestina? ¿Todos los israelíes son judíos? ¿Por qué no existe un Estado palestino aún? ¿Qué son los territorios ocupados? ¿Por qué Israel proclama Jerusalén o Jerusalén como capital unida eternamente? ¿Es Jerusalén la capital del pueblo judío o no lo es? Son muchas preguntas que nos podrían ayudar a entender la realidad en la que vivimos y sentirnos mucho más ligados a lo que es Israel hoy en día. ¿Qué es Israel para un judío fuera de Israel? ¿Cuál es mi relación con Israel? Hace unos años vino la selección de Israel a jugar a México. Y había un partido México contra Israel en el Estadio Azteca. Todo mundo se hacía la pregunta, ¿a quién le vas?
¿A México o a Israel? No había ni caso responder la pregunta. Pero lo más interesante son los comentaristas de la televisión. Cuando fue el partido, dieron un saludo afectuoso a la comunidad judía de México porque vino a jugar su selección. Qué curioso. La mayoría de nosotros le íbamos a México. Entender esa posición, entender por qué le vamos a México en el partido o por qué le vamos a Israel en el partido, entender por qué un soldado israelí no necesariamente es un soldado judío, es lo que pretendo explicarles y conocer un poco de la maravillosa historia que me apasiona. Solo les puedo decir una cosa, y es que Israel es el resultado de una licuadora muy complicada entre un judaísmo y una democracia que al final nos da como resultado un país en el que se habla hebreo, se trabaja 6 días a la semana, el primer día de la semana es el domingo, a diferencia de lo que sucede en otros países. Es un país que se vive la Biblia todos los días, en los letreros, en las calles. Y es un país con muchísimos países chiquititos. Ojalá pueda transmitir lo que es para mí Israel y ayudarlos a entenderlo. Muchas gracias.